futuros. También en la comunicación de un mensaje que Dios revela para edificar, corregir, advertir, dirigir y fortalecer a su pueblo. La verdadera profecía nunca contradice la palabra de Dios y siempre glorifica a Jesucristo. La palabra griega traducida como profecía viene del griego profetía, que significa hablar o declarar un mensaje recibido de Dios. Entendemos que la profecía puede revelar la voluntad de Dios, exponer una condición espiritual, anunciar algo que sucederá, amén, llamar al arrepentimiento, traer dirección, consuelo y confirmación. Y tenemos que entender que cada profecía, cada mensaje que sale de parte de Dios, amén, la podemos confirmar a través del filtro de las escrituras. Bendito Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Sabemos que Dios trató, amén, con diversos hombres y con mujeres en la Biblia para utilizarlos como profetas. Estos eran los hombres que tenían la responsabilidad de recibir el mensaje de Dios, amén, y no solamente guardarlo, sino también compartirlo, amén, con una comunidad que necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Amén. Cuando hablamos de la profecía, tenemos que entender dos cosas que fueron plasmadas. Tenemos que entender, amén, que existe el don de la profecía. Aleluya. En 1 Corintios 12, versículo 10 dice: a otro el hacer el milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así que, hermano, los tiempos de los dones del Espíritu Santo no han claudicado. Todavía el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia para la edificación de ¿qué? De la misma. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Es parte de la profecía, es necesaria dentro de la iglesia. Es la profecía, amén, la revelación del corazón de Dios intencionado y plasmado en un mensaje para la edificación de los creyentes. Y aunque yo sé que se han levantado falsos profetas, aunque yo sé que hay muchos que quizá se han autoproclamado profeta y quizá, amén, no han sido, amén, escogidos por Dios. Aleluya, eso lo sabemos y por eso es que tenemos el don de discernimiento. Pero en esta mañana yo te vengo a decir que las profecías de Dios siguen latentes en este tiempo. Que los profetas de Dios siguen latentes en este tiempo. Aleluya. Y es el Espíritu Santo que reparte los dones conforme a su voluntad. El mismo apóstol Pablo dice que desea los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, insiste, aleluya, anhelar el don de la profecía. Aleluya. La profecía nos habla del corazón de Dios. Aleluya. Quizás unos tengan don de milagro, otros de discernimiento de espíritu, otros el hablar nuevas lenguas o interpretar nuevas lenguas, amén. Pero el espíritu de la profecía, aleluya, también está dentro del pueblo de Dios, amén, y está disponible, amén, según el Espíritu Santo quiera repartir este don dentro de la
iglesia. Pero no solamente se queda ahí como un don, también es un ministerio. Según vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los ministerios según, amén, la epístola de Efesios. Dios nos enseñó. Dentro de estos ministerios está el ministerio profético. Aleluya. Pero para ser profeta tenemos, amén, que vivir una vida apartada del pecado. Tenemos que vivir una vida, amén, de santidad. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie que verá al Señor. O sea que las cosas malas pasaron, los malos hábitos pasaron, las malas amistades que quizás no están alineadas al propósito de Dios tienen que despegarse. Aleluya. Tiene que haber un cambio. Como dice el Corinto, hubo un cambio cuando a Cristo que conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. El pega 3 que yo jugaba ya no lo juego más. El coquito y no cristiano que bebía ya no lo bebo más. La morcilla con sangre que me comía ya no la como más. Hubo un cambio cuando a Cristo las mentiritas que decía ya no las digo más. Las difamaciones que yo decía ya no las digo más. Aleluya. Aquel party donde yo iba ya no voy más. Ya no lo voy más, porque hubo un cambio cuando a Cristo que conocí. Sí. Por eso Dios en específico, amén. Y cuando dice el que desea, amén, obispado, que lo podemos asociar con el pastorado, grandes cosas ha pedido, porque tiene que ser hombre de una mujer. Ya ahí se colgaron 2 o 3. Tiene que ser novado alpino. Aleluya. En otras palabras, hermano, el ministerio requiere consagración. El ministerio requiere disciplina. Yo no puedo andar como cualquiera en la calle. Aunque andamos en la libertad del Espíritu, aleluya, somos conscientes, amén, que nuestra ciudadanía no es de este lugar, sino que mi ciudadanía es del reino de los cielos. Por tanto, mi cultura, amén, aunque sí, quizás, amén, la influencia de la cultura de donde vivimos sí tiene peso, amén, pero a medida que nosotros cultivamos nuestra relación con Dios, la cultura del reino tiene que estar sobre nosotros. La cultura de cómo pensamos, la cultura, amén, de cómo actuamos, la cultura de cómo nos comunicamos con los demás tiene que ser una cultura del reino de los cielos. Amén, aleluya. Aleluya. Quizá la manera de usted hablar, quizá la manera de usted vestir puede identificar la cultura de donde usted viene. Si viene de Cuba, si viene de El Salvador, si viene de la República Dominicana, si viene de Puerto Rico, porque hay ciertos matices que distinguen cada cultura. Pues ¿sabes qué? Aleluya. Jesús nos dijo, gloria sea el Señor, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado que sea tu nombre, venga tu reino. Ese reino tiene autoridad, organización, pero tiene también que cultura. En el acento del hablar yo puedo definir, no, tú eres cubano, no, tú eres panameño. Aunque hablemos español, pero en el acento se puede identificar la cultura, de donde el entorno que te criaste, y también, amén, en nuestra vida cristiana, amén, de la manera que nos expresamos, aleluya, podemos identificar que somos hijos de un Padre, que somos parte de la cultura del reino de los cielos, aleluya. Aleluya. Así que no solamente un don, sino también es expresado como un ministerio.
Aleluya. Así que el don profético está vigente en estos tiempos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Gloria sea al Señor. La profecía tiene varios propósitos. La profecía Dios no la da por dar. Tiene un objetivo. Tiene una misión específica. Aleluya. Y como se habló cuando es repartida en dones para la edificación, pero ese mensaje profético, la profecía, y yo quiero empezar por el primero, amén, que quizás voy a empezar con quizás el más incómodo, amén, y seguimos suavizando, amén, aleluya. Gloria. Pero la primera, amén, que quiero distinguir, la profecía para la corrección. Dios utiliza la palabra profética para mostrar caminos equivocados y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Ageo capítulo 1 versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Malaquías capítulo 3 versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo se desvía del camino de Dios, cuando el pueblo, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace, aleluya, Dios levanta su profeta para que traigan palabra de corrección, para que traigan palabra de amonestación, para que lo que esté torcido se enderezca. Aleluya. Para que lo que esté torcido se enderezca. Gloria sea al Señor. Y Dios habló múltiples veces. Esto lo podemos ver, amén, entre la escritura, entre los libros de los profetas. Tantos profetas que, amén, los teólogos tuvieron que hacer segregación de estos libros, como los profetas menores, como los profetas que mayores. Entre los mayores, profeta Isaías, gloria sea al Señor, profeta Daniel, amén, que tuvieron constante profecía, no solamente para la condición del pueblo en ese tiempo, pero también para acontecimiento futuro. Y dentro de esta profecía, el mensaje también llevaba un mensaje de corrección, de amonestación, para que nosotros nos apartemos de las cosas malas y podamos volver a hacer la voluntad del Padre, poder acercarnos ante su presencia, poder tener un encuentro con Dios. Gloria a Jesús. El pueblo a veces se ponía rebelde porque, amén, la profecía quizás traía un mensaje de corrección, un mensaje de alineamiento espiritual, y muchas veces el pueblo de Dios se contaminaba con las prácticas de otros pueblos, con las prácticas de idolatría de otros pueblos. Mas sin embargo, Dios constantemente a través de sus profetas le decía: tú no eres como ellos, yo te escogí, tú eres linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, tú eres luz en medio de las tinieblas, tú eres la sal de la tierra. Gloria a Jesús. Tú eres para caminar como un hijo de Dios. La misma palabra dice: la luz no es para estar debajo de la mesa. Aleluya, se pone encima, ¿verdad? Para alumbrar. Estamos viviendo, iglesia, tiempos difíciles, tiempos de oscuridad. Y es la iglesia la que puede alumbrar en medio de las tinieblas. Es la iglesia que puede darle, amén, a ese compañero de trabajo que quizás está atribulado, quizás, amén, está herido, amén, aleluya, una palabra de esperanza. Cristo viene todavía.
todavía, aleluya, Dios puede hacer. Es aleluya, el hombre, la mujer, la que puede intervenir con algún familiar que haya perdido la fe, algún familiar que se haya detenido, amén, en el camino. Somos nosotros, iglesia, que cargamos la luz del evangelio, la luz de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Pero parte de este mensaje es corregir, amonestación. Aleluya. Segundo, la profecía era para advertir, como cuando Dios, amén, llamó a Jonás y le dijo: ve allá a Nínive. Aleluya, porque el pecado, fíjense que era un pueblo que no era el pueblo de Dios, no eran los judíos, el pueblo de Nínive. Aleluya. Porque Dios está atento a todo lo que sucede que en la tierra. Aleluya. Y Dios llamó a Jonás para llevarle una palabra de advertencia. Dios nos da advertencia. Dios nos habla. Amén. Nos advierte. Ten cuidado. Aleluya. Como en estos tiempos que existe, amén, el web de Fosca, para advertirnos de cuando viene una tormenta, un huracán. Dios nos guarde. También, amén, Dios a través de la profecía nos advierte: ten cuidado. Aleluya. Vamos a meditar, vamos a reflexionar. Aleluya. Nos advierte quizá, amén, de peligro que no estamos viendo físicamente. Nos advierte de trampas del enemigo. Nos advierte quizás en medio de una toma de decisiones en la cual tenemos que decir si sí o no. Aleluya. Dios a través de su profecía, aleluya, nos puede advertir y librarnos. Aleluya. Porque Dios no quiere que pasemos por el mal. Aleluya. Y por eso dice la palabra: nada acontece si no es revelado antes a su profeta. Nada acontece si no es revelado antes a sus profetas. Gloria sea al Señor. Así que antes de juicio, antes de cambio, antes de cualquier cosa que pueda impactar tu vida, aleluya, Dios puede hablar a través de su palabra, que es la mayor profecía. Pero también Dios puede levantar un profeta para, amén, hablarte. O Dios te puede hablar a ti mismo directo, que es como voy a terminar el sermón. Gloria sea al Señor. Porque hay diferentes maneras de cómo recibir la profecía, el mensaje de parte de Dios. Ezequiel capítulo 33 versículo 7 dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aleluya. La profecía no era bien recibida, porque no es como la de estos tiempos, que el profeta, a muchos te dicen: sigue así como está y vas a ser prosperado. Sigue así como está y va a ser bendecido. Esa profecía, amén, aleluya, no es para que el hombre se acerque a Dios. Amén. Esa profecía está condicionada para sacarle los chavos al pueblo. Gloria sea al Señor. Pero amén, la verdadera profecía está diseñada para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre reconozca su mal, reconozca el pecado y pueda llegar más ante la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y esa es la profecía. Por eso es que el pueblo no recibía, amén, a veces la profecía. Cuando Dios advertía, viene juicio. Si sigues así, amén, idolatrando. Si sigues así, idolatrando. Y cuando, amén, en adulterio, amén, y un adulterio, amén, no físico, sino un adulterio espiritual. Amén, adulteramos cuando empezamos a hacer cosas, amén, que no le adoran a Dios. Adulteramos, amén, cuando tratamos de cambiar la palabra y la doctrina de lo que hemos aprendido y tratamos de ponerla como noticio.
queremos simplificarla a nuestra interpretación o manera, pero ya Dios habló, nos dejó su palabra. No hay una nueva revelación, iglesia. Por eso la misma palabra dice: aunque venga un ángel del cielo a anunciarte otro evangelio, no, se ha llamado anatema. Fíjense, ángel era Satanás, Señor lo reprenda. Gloria sea al Señor. Y dice: aunque venga un maestro, aunque venga un apóstol, aunque venga alguien, un ángel del cielo, y quiera cambiar el mensaje, sea llamado anatema. Aleluya, no pertenece. Gloria sea al Señor. Y la profecía, amén, no quizás para jugar con nuestras emociones, no es para jugar con nuestros sentimientos, es para hablarnos directamente el mensaje que Dios tiene para con su pueblo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. También la profecía puede ser para la provisión. Cuando estamos pasando afrenta, cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos en medio del desierto. Aleluya. El desierto, si estás pasando por el desierto no es para morir en el desierto. El desierto es un lugar de transición. El desierto es árido. En el desierto no hay mucho fruto. Los recursos son limitados. No todo el mundo sobrevive a las condiciones extremas del desierto. El pueblo de Israel pasó por el desierto, pero aún así la mano de Dios sostuvo su pueblo. A veces vamos a pasar, iglesia, por momentos que nos sentimos en el desierto. En el desierto podemos experimentar la soledad. En el desierto podemos experimentar a veces hasta el silencio de Dios. A veces en el desierto se escasean los profetas. A veces quizás usted ha llegado a pensar: Dios mío, ¿cuándo me vas a hablar? Amén. Cuando eso pase, yo le exhorto, iglesia, a que nos preguntemos. No se trata de lo que no vas a hablar, se trata de lo que ya nos habló. A veces estamos pendientes a la palabra que Dios nos puede dar, amén, que puede ser de bendición, mientras Dios dice, aleluya, Dios está mirando desde los cielos diciendo: ya yo hablé, y si yo hablé, la palabra que dije todavía sigue vigente. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios no es un Dios de contradicciones. Dios no es un Dios que cambia, no, sino que ya lo que Dios habló todavía sigue vigente. Amén. Pero es de humano en momentos de soledad, en momentos donde los problemas llegan todos a la vez. Cuando las almas, amén, las cosas están bien, de momentos se levanta la tempestad y quizás necesitamos una palabra de Dios. Aleluya. Esos son momentos de transición. No son momentos para que te mueras en el desierto. Si estás caminando por el desierto, sigue caminando. Aleluya, que pronto saldrás del desierto. Dios te llevará a tierra segura, iglesia. La provisión de Dios, la bendición de Dios está para con cada uno de sus hijos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le estaba diciendo, aleluya, a esta viuda que estaba pasando por necesidad, que estaba pasando por la escasez, amén, que quizás sus días estaban contados porque no tenía la provisión suficiente, pero amén, Dios estaba atento al asunto. Y Dios está pendiente a cada uno de nosotros. Dios está pendiente a la necesidad que tenemos. Y mira que, amén, qué palabra que le dijo. No le dijo va a llover y entonces la harina y el aceite no escaseará. Fíjese cómo opera Dios.
La lluvia lo dejó para ¿qué? Lo último. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A veces Dios quiere bendecirnos, pero tiene que cambiar nuestra perspectiva. Porque era de humano pensar para la viuda que necesitaban lluvia. Amén. Porque era a través de la sequía que no había fruto. Era por causa de la sequía que había escasez. Era por causa de la sequía, amén, que no se podía cultivar. En otras palabras, todos se lo estaban achacando a la sequía. Pero Dios, cuando Dios llega, amén, no depende si hay sequía o hay lluvia. Aleluya. Gloria a No Jesús. se olvide, iglesia, que antes de la lluvia la tierra existía. La lluvia vino después. Amén. Cuando vino el diluvio. Amén. Eso vino después. Fue un bono a Noé por hacer la diferencia. Pero la tierra se sostenía. Amén. Se me fue la palabra. Del rocío de la mañana. Con eso se sostenía la tierra. Ahora le está diciendo el profeta a esta mujer. No le dijo se va la sequía. No le dijo va a empezar a llover. No. Le habló directamente instrucción. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que haga llover. En otras palabras, cuando Dios llega, Dios cambia el asunto. La bendición a veces no la recibimos porque no la vemos, porque estamos en otra perspectiva. Aleluya. El Dios le dijo, quizá humanamente estuviera ella en este tiempo viendo weather. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero Dios le dijo, yo soy el Dios que aún te bendigo en medio de la crisis. Bendito Dios. Yo soy el Dios que provee en medio de la sequedad. Yo soy el Dios que doy vida donde otros mueren. Yo te puedo dar vida. Donde otros, amén, están destinados al fracaso, yo puedo ser tu sostén. La harina de la tinaja no escaseará. Y cuando hablamos de la harina, con la harina, ¿con qué se hacía? Pizza, casi. Se hacía pan. Aleluya. Era un menú bien utilizado. El pan era parte. No sabemos si sabía pan de agua o sobao. No sabemos cuál era la receta, no sé. Amén, pero era parte. Pero ¿por qué te lo menciono? Amén. No es para que pienses en Panera ni en Starbucks, sino todo lo contrario. Porque el pan representa ¿qué? La palabra de Dios. La lluvia significaba la bendición, la provisión. La harina significaba el pan. Y para nosotros el pan es la palabra de Dios. Por eso Dios le habló al profeta, cómete este rollo. Y cuando se lo comió, dijo, me supe a miel. Aleluya. Es vida, es palabra de Dios. Cuando Jesús fue llevado en el espíritu al desierto, que le tentó, convierte esas rocas en ¿qué? En pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
Dios le dijo a ella, antes de que llueva, la harina no escaseará. En momento de escasez, iglesia, de crisis, amén, esta palabra profética que sigue latente, aleluya, mientras la palabra de Dios, aleluya, mientras la palabra de Dios no escasee en nuestros hogares, mientras la palabra de Dios no escasee en nuestros corazones, aleluya, la provisión va a venir, la lluvia va a acontecer. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Y el aceite era un elemento también precioso. No solamente era necesario para cocinar, pero sabemos que el aceite era utilizado también para mantener la lámpara. No habían 220 o 110. Amén. No habían placas solares. Amén. Pero esa lámpara de fuego, amén, con un aceite, pero un aceite puro, un aceite refinado, mantenía esa lámpara que ardiendo. Dice que, amén, en los atrios, en el lugar santísimo, tenían que estar esas lámparas ardiendo toda la noche. No se podía apagar, porque Dios no habita en oscuridad. Dios no habita en el ocultismo. Aleluya. Dios, amén, todo lo expone. Por eso la Biblia dice, no hay nada oculto que no salga que a la luz. Pero para mantener esa luz ardiendo, que manifieste todo, tenemos que estar llenos del aceite de Dios. El aceite de Dios no puede escasear en nuestros corazones. Aún en crisis, todavía no había llovido. No, le dijo, aún en el desierto, aún en esta sequía, la harina no va a escasear. El aceite no va a escasear hasta que haga llover. Después que menciona que la lluvia, Dios está al tanto de nuestras necesidades, iglesia. Dios está al tanto amén, de lo que necesitamos, de lo que estamos faltos. Pero Dios te quiere decir, aleluya, no mires a la lluvia, mírame a mí. No mires al problema, mírame a mí. Gloria a Jesús. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo la nube se va a posar? Esa no es la prioridad. La prioridad es, amén, que tú tengas un encuentro con el Padre Celestial. ¿Cuántos creen en esta palabra? Gloria a Jesús. Isaías capítulo 41, 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Abriré en el desierto estanques de agua. La lógica humana que para ver el estanque de agua salgamos del desierto para verlo, que tengamos que mudarnos para verlo. Pero fíjese cómo esta profecía le dijo: aún en el desierto abriré estanques. Y cuando dice de abriré estanques, está diciendo de algo que no está. Está dando una palabra de profecía. ¿Para qué? Para el futuro. En tu desierto Dios puede abrir estanques. En tu desierto donde no hay ninguna gota de agua, donde se ve todo árido, donde no haya escasez, Dios puede levantar ¿qué?
aleluya, estanques de agua. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Aleluya. Cuando los recursos humanos terminan, la palabra de Dios continúa teniendo poder. Aleluya. El poder de Dios no lo limitó el desierto, sino que en medio del desierto dice columna de nube. Dios le dio provisión a través del maná. Como yo dije, no era golden coral, pero era el maná. Era lo que necesitaba. En el desierto Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y si nos vamos a pasar quizás por la escasez, no va a haber quizás la abundancia, pero lo importante es, amén, que saber que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aún en la escasez. Dice que Jesús estaba en un momento con sus discípulos y se quedó dormido y se levantó la tormenta. Fíjase que Jesús, estando allí, no previnió o evitó que la tormenta se levantase. Porque vamos a pasar por momentos de tormenta. Vamos a pasar por momentos de dificultades. Lo que los discípulos tenían que estar confiados, que aunque se levantara el mar, se levantara la tempestad, si Jesucristo está en la barca, si Jesús está en la barca, yo llegaré a puerto seguro. Amén, aleluya. Iglesia, si estamos pasando por la tormenta, por la prueba, lo importante es que Jesús esté en nuestro corazón. Lo importante es que Jesús esté en nuestra barca. Y si Jesús está en la barca, aunque parezca que está dormido, que quizás en la barca cuando viene la tormenta a lo mejor usted no tiene la emoción o ese fuego para salir corriendo o danzando, pero lo importante es que Jesús está que en la barca. Llega un momento donde no tenemos fuerza quizás para levantar nuestros brazos, pero lo importante es que Jesús esté en nuestra barca. Dios tiene cuidado de ti y Él es el que le dice a los vientos: detente. Aleluya. Mar enmudece. Aleluya. Porque el diablo, Señor, lo reprenda, puede manifestarse, puede hacer ruido, pero cuando una mujer y un hombre profeta le habla a la tempestad: detente. Le habla a los, aleluya, a los vientos contrarios: detente. Aleluya. Que nadie calle tu voz. Que nadie calle tu voz. Una voz profética que declare victoria. Una voz profética que declare liberación. Una voz profética que declare provisión. Aleluya. Conforme a la voluntad de Dios. El enemigo a veces nos susurra: estás detenido. Te vas a quedar así estancado. Ya no hay más propósito contigo. Eso es el susurro del enemigo. Señor lo reprenda. Pero cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, podemos movernos a fe. Y la fe nos hace hablar proféticamente, a manifestar y declarar las cosas que no son como si fuesen. Ay, la fe habla sobre la tempestad. La fe habla sobre Goliat. La fe habla sobre el mar rojo. La fe habla sobre Tobías, sobre Sanballat y Tobías. La fe habla sobre aquel pozo lleno de leones.
La fe habla sobre las murallas de Jericó. Aleluya. La fe habla sobre el desierto. La fe habla sobre los enemigos. La fe habla sobre la adversidad. Pero el que lo tiene que ejercer es usted y soy yo. Aleluya. El que tenemos que reclamar y pararnos con actitud de hijos de Dios soy yo. Es momento de declarar victoria. Como yo mencioné el domingo pasado, la sangre del Cordero, no hay nada más valioso. No hay una economía mayor en el mundo espiritual que no tiene más peso, aleluya, que la sangre del Cordero. Si nosotros hemos sido pagados a precio de sangre, iglesia, no hay enemigo que pueda, aleluya, apartarnos del propósito de Dios. Gloria sea al Señor. La profecía era usada para el llamado. Dios utiliza la palabra profética para revelar, confirmar y separar personas para una asignación ministerial. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí. Wow. Por eso no creemos en el aborto. Antes de que te formases en el vientre te conocí. El salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos. Y antes que naciese te santifiqué. En otras palabras, ya desde el vientre estaba apartado, ya estaba marcado. Te di por profeta a las naciones. Cada uno tenemos un llamado de parte de Dios, iglesia. Usted no está aquí de la casualidad. Usted no es producto, amén, de un efecto aleatorio. O en inglés, usted no es producto de un evento random. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Usted está aquí porque Dios, amén, lo trajo aquí. Hasta que Dios quiera. Pero si usted llegó aquí es que Dios tiene un plan y un propósito. Aleluya. Y Dios derrama dones. Y Dios derrama ministerios sobre cada uno de nosotros. Si usted está aquí, amén, es porque es parte de este llamado y esta visión. Amén. Y yo tengo que reafirmar esto, iglesia, porque esto es una obra misionera. Amén. Nosotros estamos abriendo iglesias donde otros quizás trataron y no han podido crecer. Yo he hablado con 2 pastores que trataron de plantar bandera en este territorio y no están. Amén. Gloria al Señor. Y quizás a mí me dicen loco porque me voy para el campo, me voy lejos de la ciudad. Amén. Pero Dios me confirma, amén, como Elías cuando estaba solo, amén, deprimido en la cueva, que quizás se sentía solo, que Dios le dijo a Elías: levántate, come, todavía hay 7,000 rodillas que no se han logrado a bajar. Deja de llorar, no estás solo. Amén. Porque lo que Dios quiera hacer no depende del hombre, ni si somos muchos o pocos. Se depende de que Dios tiene control de todas las cosas. Aleluya. Con 2 pastores hablo. Uno me dijo, y yo estaba pegado a Jacksonville. En otra, en la metrópoli, en la ciudad. No acá somos del campo. Miren pues. Acá somos del Peteque. Amén. Y hago esta ilustración. Usted me entiende, ¿verdad? Sabemos que en el noreste de Florida, Jacksonville es la ciudad principal. Pero todavía Dios ha puesto mujeres y hombres que creen en un corazón misionero. Que dicen también hay pueblos alrededor de Jacksonville que necesitan de la palabra de Dios. Aleluya. Quizás hay, amén, un pueblo que quizás no tenga un megatemplo, que quizás no tenga muchas luces,
que quizás no tenga mucho humo, pero todavía hay pueblos que necesitan escuchar palabra de Dios. Amén. Y te voy a decir, porque esto es para todos, lo voy a mirar porque es para todos. Si estás aquí porque Dios te ha dado un corazón misionero. Amén. Quizás vienes de lejos. Y quizás digo, Dios mío, pero ¿por qué voy a lejos? Allá es que Dios llama. Dios nos saca de nuestra comodidad. Amén, porque todavía hay territorio. Todavía hay almas que alcanzar. Aleluya. Entonces, todas las iglesias las vamos a hacer en Jacksonville. ¿Y qué va a pasar con Orange Park? ¿Qué va a pasar con Middleburg? ¿Qué va a pasar con Fleming? Amén. Siga por ahí para abajo. Porque la gente de Puerto Rico, perdonando a los demás, cuando piensan en Florida, lo único que saben es Miami, Tampa, Orlando y Jacksonville. Bueno, no voy a hablar en general, eso era mi experiencia. Yo lo que sabía era de Miami, Tampa, Orlando y Jacksonville. Y los demás pueblos que no merecen tener iglesia. No merece que levantemos obra. No merece que hagan iglesias en sus comunidades. Que si así se levantaron, aquí hay babes. Si se levantan liquor store, si se levantan babes, aquí Walmart, aquí hoteles. Entonces no podemos levantar iglesias en esta comunidad. Tengo que decir, no, esto es imposible, me voy para allá a sufrir. No, iglesia. Porque el llamado misionero es salir de la comodidad por desprendimiento, ir a llegar a territorios donde necesitan las buenas nuevas de salvación. Amén, aleluya. Entonces, si a mí me da con ir a Haití de misiones, así es un viaje misionero. Cuando los pueblos que están alrededor de nosotros no hay iglesias casi. Cuando hay necesidad. Pero a veces, hermano, para esto tiene que ser un corazón misionero. Porque el misionero cuando llega a una ciudad no le espera el megatemplo, no le espera a las multitudes. Lo que le espera es nada, levantar de la nada, meterse en la comunidad y empezar a sembrar. Si estamos aquí, iglesia, si usted está aquí, es porque Dios ha puesto un corazón misionero en su corazón, que ha visto la necesidad, amén, de que las buenas nuevas del evangelio sigan creciendo en esta comunidad. Y yo verlo usted aquí me reafirma que no estoy solo. Bendito Dios. Que todavía hay misioneros en este tiempo que dicen, yo no me dejo llevar por muchas luces, yo no me dejo llevar por muchos, amén, instrumentos. Bueno, te dirán, ¿quién es el músico de tu iglesia? El pastor. Vámonos de misiones a ver cuántos músicos se van para las misiones. Estamos en las misiones, iglesia. Hay necesidad, en toda esta comunidad hay necesidad. Y si Dios te permitió estar aquí, es porque Dios puso una asignación misionera en tu corazón. Usted podía estar en la abundancia. Usted podía estar en un templo con muchos recursos, con muchas luces, con muchos programas sociales. Pero ¿quién va a ministrar en estos pueblos que no hay casi iglesia? Esa es la gran comisión. Y llevarle este evangelio, ¿quién? Toda criatura. Sí, empieza por Judea, por Samaria. Pero dice después hasta los confines de ¿qué? De la tierra. Y quizás a nosotros nos está diciendo, amén, 15 minutitos más abajo, 20 minutos más abajo, media hora más abajo, hay una tierra fértil que necesita que un loco pentecostal, un profeta y una profeta vayan a declarar la buena nueva de salvación. Aleluya. Dios está llamando mujeres y hombres que estén dispuestos a salir de la comodidad para llevar la buena nueva de salvación.
Todo el mundo no tiene este corazón. Todo el mundo no tiene este corazón. Pero si usted está aquí porque tiene ese corazón, iglesia, si usted saberlo, porque dice la palabra de Dios que Dios es el que pone el querer y el hacer. Dios es el que pone el querer y el hacer. Aleluya. Ya se acabó. Iba a seguir. Seguimos media hora más, una hora más. Cada uno tenemos un llamado. Póngase de pie. Sentí que prediqué 10 minutos, Dios mío. Y pasé la página y por poco lo tiro allá abajo.